Bueno, nos metemos en la entrevista que tenemos prevista para ustedes esta mañana, lo decíamos en los avances, y vamos a hablar sobre la situación de trata que se está dando en Uruguay, o las situaciones de trata que se dan en el país. En los últimos 8 años, al menos 650 mujeres fueron atendidas por el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual. Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas y varias actividades que se realizaron han reflotado o han puesto de vuelta arriba de la mesa esta problemática que afecta a nuestro país, a buena parte de la sociedad. Vamos a hablar de este tema justamente con Cristina Prego, directora de la organización El Paso. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas Bienvenida. gracias. Muchas gracias por invitarnos y abrir este espacio para tratar este tema. Bueno, se presenta una investigación justamente que han realizado con el tema trata, dueño de personas, personas con dueño, así se ha titulado. Básicamente, ¿de qué se trata? ¿A qué apuntan? ¿Qué conclusiones han tenido a través de esta investigación? Perfecto. La semana que viene, el día 5, presentamos una investigación sobre trata en Uruguay. Es un punto dentro de un proyecto más amplio que se llama Uruguay Mira la Trata, que es un proyecto que llevamos adelante con cooperación con la Unión Europea ya hace año y medio, y también asociado a la Asociación Civil El Abrojo, con apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, con apoyo de OIM, de la Intendencia de Montevideo, con Instituto Nacional de las Mujeres y en articulación con una red de protección en Paysandú en relación a la explotación sexual. Esta es la articulación que lleva adelante este proyecto, y lo que busca este proyecto en general, pero especialmente la investigación, es aportar para la construcción de mejoras en relación a la política pública que Uruguay ha desarrollado y viene desarrollando en relación a la trata de personas, tanto para conocer cómo la trata se produce en Uruguay, qué les pasa a las víctimas, algunos elementos vinculados a las redes, y también cuál es la percepción que tienen operadores y operadoras sociales que están en territorio abordando este tema. Esto nos va a permitir mejorar las acciones, ver qué hay que mejorar, ver en qué hay que avanzar y qué cosas tenemos que hacer para que este problema, que es un problema grave de derechos humanos, no siga existiendo, ¿no? Que además es un delito, muy complejo, que además es un delito internacional, por lo tanto su abordaje, tanto desde la persecución del delito como la protección a las víctimas, es difícil. A eso apunta esta investigación. Hace poco, dentro de la normativa y la legislatura uruguaya, es relativamente nuevo una ley en la materia. ¿Ha cambiado algo a partir de la entrada en vigencia de esa ley? ¿Ha mejorado algo? ¿Ha tenido, digamos, efectos positivos o no? En realidad nosotros específicamente ese punto no lo tomamos. Sí, hemos visto que ha habido muchísimos avances en relación al abordaje de estos temas, en relación a la modificación del proceso penal, donde ahora sí la víctima es parte de todo este proceso de investigación, donde puede acceder a la información, donde es una parte más activa. Eso sí ha tenido cambios muy importantes. La investigación hizo análisis de 3 sentencias, pero previo, digamos, a la ley, porque el periodo de investigación fue hasta 2018, justamente en el momento donde la ley se estaba poniendo en vigencia. Entonces eso no lo pudimos investigar, pero eso es algo muy importante que de ahora en más, quizás ahora fue de 2018, ahora estamos en el 20, o sea, hace 2 años que esta ley está en vigencia. Es importante quizás poder analizar eso, si ha modificado o no el abordaje del problema. Cristina, uno normalmente cuando escucha hablar de este tema siempre lo asocia o a personas que mediante engaños o por necesidades se van del país, o la misma situación a la inversa, es decir, que ingresan al país. En este último tiempo hemos tenido corrientes migratorias muy fuertes y notoriamente visibles, ¿verdad? En muchos ámbitos. De hecho, por el tema de coronavirus, también hemos visto ingresos de personas a través de la frontera seca con Brasil. Muchas de ellas sin papeles, sin saber cómo es que llegaron, por ejemplo, desde Cuba hasta Río Grande do Sul. ¿Ha habido un aumento en este último tiempo de los casos que se tuvieron que atender, de los auxilios que se tuvieron que brindar en estas corrientes migratorias que
que hemos tenido en el Uruguay? Sí, el análisis en la investigación, nosotros analizamos alrededor de 500 carpetas, 500 situaciones concretas que el servicio ha atendido. Ustedes hablaron recién 650. Bueno, Sí. nosotros accedimos a 450 carpetas de esas, donde la situación de migración está asociada a las situaciones de trata. Desde el 2011 al 2018, que fue la investigación, en el 2014 fue donde hubo digamos, el pico más alto, que es donde realmente en nuestro país empieza a ingresar una migración básicamente de Centroamérica y Caribe muy fuerte. Caribe principalmente muy fuerte. Y ahí es donde hay un contingente muy importante de personas que vienen a nuestro país buscando una mejor alternativa de vida. Es lo que hacemos todos en el momento cuando nos movemos hacia otro lugar, ¿no? Y en ese contexto muchas de las personas han sido victimizadas en redes de trata. No todas las personas. A veces estas personas llegan a nuestro país buscando una alternativa donde se les dice, bueno, Uruguay es un país donde vas a encontrar trabajo, donde vas a poder remitir dinero a tu país para solventar a tus familias. Sí. Una de las cosas que vimos es que, por ejemplo, del análisis de las mujeres que están en trata con fines de explotación sexual, el 70% tienen hijos, pero solo el 40% de estas mujeres los tienen a su cuidado. Por lo tanto, el 60% de los hijos de estas mujeres están en el país de origen. ¿Esto qué implica? Que estas mujeres son proveedoras, por lo tanto, deben enviar dinero. Claro. Esto hace que a veces en estas situaciones no tengan mucha posibilidad de moverse para limitar esta situación de ¿Y explotación. cuándo se puede? Porque, a ver, en esto quiero ser bien claro para que la gente nos pueda entender exactamente. ¿Cuándo es que se configura específicamente el tema de la trata? Porque, por ejemplo, si uno recorre determinados locales nocturnos, no solamente aquí en la capital, sino en gran parte del interior de nuestro país, se va a encontrar con muchas mujeres extranjeras trabajando. Pero su discurso, de alguna manera, es que, bueno, que no encontraron posibilidades de otro trabajo, que necesitan mantener a su familia, que, como bien acabas de decir, quedó en su país y que no encontró otra vía más que ejercer la prostitución y no se termina de dar el vínculo en el que podamos tipificar el caso de trata, sino que queda en una persona que por voluntad propia y ante las dificultades de encontrar un trabajo mejor, terminó por necesidad de alimentar a su hijo o sus hijos, terminó prostituyéndose. Bueno, vos tocas uno de los temas fundamentales de la investigación. La investigación tiene como un hilo conductor que tiene que ver con la idea de espacio fronterizo. Espacio fronterizo que no es una frontera clara, pensemos Chuy, ¿no? Chuy, nosotros sabemos que hay una línea, pero el territorio es un espacio fronterizo, donde todo se mezcla, donde uno trabaja acá, el otro trabaja allá, donde el portuñol, digo, es esa mezcla. Familias, ¿no? de un lado y del otro. Vivimos en un espacio fronterizo. La trata tiene esas expresiones, tanto en lo territorial como en lo conceptual, ¿no? Como en la convivencia de espacios. Y vos ahí traías todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué es trata y qué no es trata? Si lo definimos en términos de delito, la trata es la captación, el traslado de una persona con el fin de explotarla. Esa es la configuración del delito. Pero eso es una parte del problema. Sí, la trata no es solo eso. Que normalmente para la víctima no aparece como un delito y un mal, sino que aparece como una ayuda. Para la víctima aparece como una ayuda y a veces la víctima se siente parte de eso y responsable. Porque también Claro, el tratante hace que sienta eso. Eso pasa muchas veces, que no se identifican como víctimas, en definitiva. En general, muchas veces. la persona no se visualiza como víctima porque en algún momento de ese proceso siente que dijo que sí, que fue quien se movió, quien salió de su país y llegó acá y alguien le prometió algo que quizás cuando llega no es lo que lo prometió, o quizás a veces se le promete, sí, venir al ejercicio del trabajo sexual, pero no en las condiciones que después se da. Claro. Entonces, todo eso configura trata. Y además, cuando estamos planteando una situación de trata, el consentimiento no es válido, no importa la edad de la persona. No es válido cuando el objetivo es la explotación. Nadie puede asumir que quiere ser explotado. Eso es parte de la concepción de los derechos humanos. Nadie puede decir que sí a su propia explotación. Entonces ahí no hay consentimiento, pero a veces la persona siente que dijo en algún momento de este proceso, dijo que sí. Entonces, una de estas cuestiones de idea de espacio fronterizo es que la prostitución, que es legal en nuestro país, nosotros tenemos una ley que establece, en los territorios, incluso hasta a veces en los propios clubes o whiskerías, se mezcla.
y están las personas que trabajan en forma autónoma con algunas situaciones de trata. Y eso lo invisibiliza. No nos permite identificar claramente cuál es una situación y cuál es otra. Sin entrar demasiado en detalle, tuvimos un ejemplo bien claro hace un tiempo atrás de una whiskería, un procedimiento que se dio en el interior del país. De hecho, las personas fueron puestas a disposición de la justicia y muchas personas, mujeres en este caso, que eran explotadas por esa explotadora, se manifestaron defendiéndola, en definitiva. Sí, sí, exactamente. Hay algunos de los autores que nosotros tomamos como referencia para esta investigación que la plantean que cuando la víctima se hace parte de su propia explotación es cuando se configura claramente el acto social de la explotación y de alguna forma de la esclavitud. O sea, la víctima pasa a ser parte, digamos, del entramado de la explotación. Claro, ¿y cómo entiendo. ¿Y cómo lo ven desde el punto de vista de la penalización, desde el punto de vista de lo penal, de la imputación del delito? Porque ahí hay una línea bastante difusa, es decir, en cuanto al poder configurar, poder probarlo, ¿cómo han visto ustedes? O sea, no sé si el trabajo lo aborda, pero digo, del trabajo ustedes diario, ¿cómo ven desde ese punto de vista? El tema de la penalización y de la persecución del delito es un tema complejo, porque la necesidad probatoria, obviamente, cuando está en juego la libertad de otra persona, ¿no? Sí, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que tener un elemento probatorio muy importante. Previo, esto que les decía, previo al Código de Proceso Penal que hoy es vigente, todo se focalizaba en la víctima, ¿no? La víctima era el testigo, digamos, y era quien daba más la información. Desde ahí, un cambio más de perspectiva, se intenta correr a la víctima de ese lugar, que tenga otro lugar en el proceso penal. Entonces, por eso hay que empezar a buscar otras formas de investigar también, que tengan que ver con lo que se llama la investigación proactiva, para mejorar la investigación. Nosotros hicimos el análisis de 3 sentencias, como les decía hace un rato, donde ahí se comprueba que se utilizaron muchísimas herramientas y no solo la declaración. También se utiliza la declaración de la víctima como elementos fundamentales, pero también se utiliza la escucha telefónica, también se utiliza, por ejemplo, la articulación y el diálogo con otros países para ver qué pasaba en otros países. También hicieron un análisis financiero de las empresas, ¿no? Vieron que siempre escuchamos, bueno, hay que seguir la plata, ¿no? Para el crimen organizado hay que seguir la plata, a ver dónde está, cómo funcionó, quién la... Bueno, se hizo esa investigación. Y esas son las investigaciones que llevan a mejor resultado. No es trata, sino explotación sexual, pero lo estamos viendo hoy en la operación que hoy es la Operación Océano, que aparece, ¿cómo no? Y donde ha habido mucha investigación a partir del análisis de los celulares, de las conversaciones. Esa es la mejor investigación y además protege a la víctima. Eso es importantísimo, encontrar otras herramientas. La persecución del delito en trata es un problema en el mundo. O sea, no es fácil. Es crimen organizado, es algo que no se hace visible, o sea, nadie va a decir, sí, estoy haciendo esto. Entonces, ¿cómo se investiga? Hay mucho dinero en esto. O sea, pensemos que de los crímenes es el tercero en relación a la circulación de dinero que genera. Está el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas. Entonces, estamos realmente frente a un problema que los estados tienen, la sociedad también lo tenemos, pero los estados tienen para abordar y proteger, ¿no? Otro elemento que vimos también en el análisis de las sentencias vinculados a cuál es la pena, nosotros tenemos, voy a decirlo como a grandes rasgos, el mínimo de pena en 50 meses, el máximo de pena en 200 meses, y lo que veíamos es que lo que se dio de pena a estas personas que fueron procesadas, todas están de 100 meses para abajo. O sea que de la mitad de lo que se le podía dar, para arriba no se le dio a nadie. Y de la mitad para abajo se le dio la totalidad de las personas. Entonces, decir que es benevolente la justicia uruguaya en ese sentido. Y quizás un poco sí, ¿no? Yo creo que sí. Quizás habría que analizar un poco eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esa pena? ¿Por qué los jueces definieron que esa era la pena necesaria en este tema, ¿no? ¿Qué pasa con los delitos de violación de derechos humanos? ¿Qué pasa con los delitos contra la propiedad? ¿No? Estamos hablando de 50 meses, 4 años. Y hay personas que por un robo simple le dan, o por una rapiña le dan más, ¿no? Entonces, quizás tenemos que pensar también esto, cómo funciona nuestro sistema judicial en ese sentido y cuál es la pena para algunos crímenes y cuál es la pena para otros. Cristina, lo que ustedes han podido estudiar, se desprende que son más bien organizaciones locales, es decir, uruguayas, o
que esta proyección que Uruguay ha tenido dentro de la región, que lo favorece en algunos aspectos, ahora hasta en el sanitario también se ve favorecido, hace que las organizaciones en realidad tengan sus oficinas, por decirlo de alguna manera, afuera, captando, porque no nos olvidemos que no solamente hablamos del tema de explotación sexual, que por Laboral supuesto es muy también. importante, pero tuvimos el caso de alguien que había venido de Bangladesh y apareció en la frontera, En el Chuy. en el Chuy. Y era por cuestiones laborales. También creo que un matrimonio que apareció y también había sido engañado con promesas de Sí, trabajo. pero han aparecido casos de cubanos, también colombianos vinculados al área de construcción en su momento. Esas son organizaciones que están en el exterior, es decir, o están en el exterior y tienen pata puesta también en lo local. Sí, nosotros identificamos que hay de todo tipo de redes. Hay redes grandes, tipo Hollywood, ¿no? La de las películas, que tienen oficinas en todos lados, esto que vos decías, que tienen oficinas en los distintos países, que tienen oficinas también en Uruguay. Oficinas a veces son 2 o 3 personas, ¿no? Claro. Oficinas en... Sí, es quien puede... Ahí está. Necesitas quien reciba, necesitas temas de Una documentación. persona que desarrolle funciones. O sea, la red es una articulación de funciones. Esa es como la idea de la red. Vos haces esto, aquel hace lo otro. Lo que tiene el funcionamiento es que es diverso, que hay redes grandes, hay redes chicas, que no todas claramente conocen todo el funcionamiento, así funciona una red también para autoprotegerse. Claro. Quizás el de acá no sabe cuál es el primer eslabón, pero hay una organización que está atrás. Y después hay redes pequeñas que incluso tienen que ver con lo familiar y lo local. O sea, encontramos la diversidad de las situaciones. Y encontramos redes que han tenido expresiones en nuestros países hace 30 años que todavía, y rutas que siguen funcionando. Uruguay, Italia, por ejemplo. ¿Esa sigue funcionando? Esas siguen funcionando. Pero Quizás cambian las personas, ahí pero llama siguen la funcionando. atención, ¿no? Cómo algo tan recontra conocido, hablado... Claro, en la década por del todo el 90 se mundo. instaló la idea, Se instaló, ¿no? se recuerdan la película, Claro, el libro por de supuesto, Ruzola, ¿no? y- Esas ideas. Eso sí, siguió. En realidad, desbaratar redes es muy difícil, porque en realidad es desbaratar la trata. Y desbaratar la trata es más allá que perseguir el delito. Claro. En realidad es cambiar una cuestión que tiene que ver con cómo nos vinculamos socialmente. Claro. Me viene a la mente una pregunta rápida. Muchas veces hablamos de casos de jovencitas desaparecidas que desaparecen, están en el programa de personas ausentes del Ministerio del Interior, no sabemos más de ellas. Por suerte en muchos casos, o en la mayoría de los casos sí aparecen, pero hay otras chicas que no aparecen. Exactamente. Y no se las tragó la tierra, entre comillas. ¿Pueden responder a estas redes, Sí. esas desapariciones? Sí, sí, pueden. Nosotros también evidenciamos que eso es posible. Lo que en Uruguay no pudimos identificar como de gran prevalencia es el tema del rapto como elemento de captación que en otros países hay. En general acá la forma de captación es el engaño, ¿no? El engaño tanto en el para qué como un engaño más vinculado a cuestiones amorosas, ¿no? Bueno, el novio, aquella pareja, ¿no? Que promete algo o que genera una historia, bueno, necesitamos mejorar nuestra vida para, entonces ahí es el primer paso. Eso es lo que encontramos. Y además encontramos que las desapariciones no son tan frecuentes, pero tampoco son nulas. En nuestro país hay desapariciones. Nosotros en la investigación relatamos algunos casos concretos de desapariciones de hace tiempo y más recientes, que no está tan claro cuál fue el motivo, pero en la investigación hay algunos puntos de posible conexión. Y eso está todo en proceso judicial, ¿no? Sí, O sí. sea, lo que nosotros hacemos es como plantearlo, las preguntas que nos hacemos en relación a eso. Bueno, ¿qué pasó acá? Y además de estas cuestiones de personas que no han aparecido aún, que la mayoría son mujeres, hay estas situaciones que vos planteás, de que a veces son gurisas jóvenes, pero a veces no es que desaparezcan y no aparezcan más. Aparezcan un fin de semana, desaparecen una semana. Se van el viernes y vuelven el otro viernes. Bueno, ¿qué pasa en esa semana de esas gurisas menores de edad que no sabemos dónde estuvieran? O que los relatos es que han estado en situaciones de explotación, ¿no? No es una desaparición permanente, pero es un aislamiento de momento de su contexto para la explotación, donde a veces son utilizadas también en el ámbito del narcotráfico, y además donde
los daños de estas gurisas realmente son enormes, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que seguir investigando y profundizando. Bien, Cristina, algo que puede ayudar mucho para por lo menos estar alerta a esos engaños, no solamente aquellas jóvenes que nos puedan estar mirando ahora, sino su entorno familiar. Y voy a tratar de explicarme. Ya ha pasado mucho tiempo, ya llevamos décadas de conocer estas redes, de saber cuál es el sistema. En su momento se llevaron a una jovencita que desapareció, que hoy puede llegar a tener 60 años. ¿No aparecen más? ¿No vuelven a tener contacto con su familia algún día? Sí, sí. ¿Y allí no revelan nada de lo que fue esa suerte de rapto, secuestro, engaño, estafa, como le queramos llamar? Sí, algunas pueden revelar, otras no pueden revelar. En estos procesos también hay una cuestión personal de cómo vas tramitando esta situación, ¿no? ¿Se sienten culpables o avergonzadas? Se sienten avergonzadas, se sienten culpables, sienten que podrían haber parado la situación y no lo hicieron. Esa sensación siempre está ahí y también hace que se callen. El famoso yo en parte tuve la culpa y entonces claro, como tuve la culpa... se sienten responsables, ¿no? Y además el propio tratante hace que se sientan responsables de muchas cosas, ¿no? Incluso a veces son obligadas a cometer delitos, más allá que a nivel normativo un delito cometido en un contexto de trata no es posible de ser considerado un delito. No es considerado un delito, no pero pueden sí ser extorsionadas. Hablo de fotografía, claro, sí, videos. Sí, por y eso supuesto. puede y además, comprar el silencio. También lo que puede haber es amenazas a otros integrantes de su familia. Claro. Por supuesto, eso también es algo de lo que también pasa. Esto que vos planteabas de mujeres uruguayas que han seguido, en este tiempo siguieron yendo para Europa, y además a veces van y vienen. No es que se fueron 5 años, las llevaron 5 años y no tienen posibilidad de retornar. Eso también es una estrategia para descomprimir la situación, ¿no? Y para que la familia vea a esta está persona. todo bien. Y vienen y a veces traen dinero, a veces se les ve muy bien, entre comillas, claro, ¿no? Porque están con una ropa, digamos que quizás no está adecuado al estándar de su familia, claro, o con algunos bienes, digamos, pero la historia en ese otro lugar no se cuenta, porque realmente es de esclavitud. Claro. Es de extrema vulneración, es de sometimiento. Y no siempre es fácil sostenerlo. Por eso es muy importante que el apoyatura a las personas que han sido victimizadas en estos procesos se dé, y que además sea especializada y que sea sostenida y que pueda ser para todas las personas, ¿no? En los últimos años ha habido una diferenciación entre cuál es el espacio de la explotación. Para Uruguay antes era, o sea, las mujeres salían, el espacio de la explotación era otro país. Hoy, en este nuevo contexto migratorio, lo que ha pasado, que era lo que hablábamos en la inicia, que la explotación se da acá. El 80% de estas situaciones, la explotación, además de haberse dado muchas en el recorrido, que vos hablabas hace un ratito, que a veces se hace por tierra, pero no siempre. Las personas que vienen en un contexto a veces que ya son captadas y vienen en el contexto de la red, vienen en avión. O sea, vienen legalmente, totalmente legal. Claro, no es que entran fraguando una documentación. No hay un ingreso con su irregular pasaporte, al con país. su documento de identidad, con todo. El 70% vienen con ingreso regular. O sea que ahí no es donde está el problema. O sea, como para poder detectarlo, Claro. lo digo, ¿Cuáles ¿no? son las rutas de trata? Las rutas, tenemos rutas internas, porque la trata también es interna. Sí. Rutas internas que tienen que ver con... Empecemos por las internas. todo lo que es el litoral. Hay una ruta de trata importante, ¿no? Que toca Paysandú, Río Negro. Bueno, recién hablábamos de las situaciones de Guichón, ¿no? Sí. O sea, toda esa ruta viene hasta Montevideo y de Montevideo para el este, Punta del Este, y después 33, o sea, lo que es la frontera, ahí aparece como una ruta hacia Montevideo y hacia Punta del Este. Esos son, digamos, cuando nosotros veíamos el mapita, ¿no? Y los puntitos, para ir identificando los lugares, esas son las rutas más importantes. Pero en todo el país, si nosotros mirábamos, era como una varicela aquello. O sea, había puntitos en todos lados del país. Nosotros mapeamos dónde las mujeres habían sido explotadas y además habían sido explotadas en las ciudades más, en los pueblos. O sea, de Caribe a Cerro Chato. O sea,
Sí, sí, Claro, sí. no. Si ahí no hay alguien que mueva esa situación, sería muy difícil Y el llegar. entorno y el contexto como que muchas veces naturaliza la situación, ¿no? Sí, sí, por esto de la frontera, de que bueno, pero quizás son mujeres que vinieron libremente y nuestro país eso lo habilita y eso no es lo que estamos cuestionando, ¿no? Entonces, lo Claro. que a veces ve la comunidad son mujeres en el trabajo sexual y no ve otra cosa. Entonces Ahora, es algo natural que está ahí. Hay situaciones que se pueden prever porque están anunciadas. Voy a dar un ejemplo bien claro. UPM2, Sí. ¿no? Un polo. Porque ya pasó, además. Sí. Claro, porque ya pasó con los grandes emprendimientos. No estoy yo descubriendo nada. Ya sucedió. UPM2, la mayor inversión que el Uruguay supuestamente está teniendo, va a tener en su historia. Sabemos que es un punto en donde se garantiza, dicho esto entre comillas, el trabajo. Allí Exacto. hay trabajo. Hay posibilidades de en un corto tiempo, si trabajo bien, hacer una diferencia. ¿Cómo se trabaja en la prevención de algo que se sabe que de alguna forma es inevitable? Yo creo que especialmente en este tema que tiene que ver con los grandes emprendimientos y cómo generan un espacio habilitante, digamos, para la explotación sexual y quizás para las situaciones de trata en el entorno, un aprendizaje. Yo creo que eso es una cosa importante. En relación a las experiencias anteriores, que se identificó que pasó esto, para esta situación, especialmente desde INAU se han hecho algunos avances como para generar una protocolización y algunas acciones específicas en este tema. A UPM también se le solicitó que hiciera, dentro de su estudio de impacto social, incluyera el tema de la explotación sexual y ahora UPM está asumiendo la responsabilidad de campañas de campañas de prevención en relación a la explotación sexual, que es la responsabilidad de la empresa, ¿no? Asumir acciones para prevenir esto y cuando aparece establecer los lineamientos o las políticas claras. En este momento UPM está haciendo esos avances y hay algunas conversaciones en territorio a nivel de departamental, o sea, de los gobiernos departamentales y de las expresiones de lo nacional en el territorio. Ha sido un avance, tenemos que seguir, ¿no? Obviamente, pero me parece que es como en esta nueva experiencia no nos cerramos los ojos y no miramos para atrás. Y ahí me parece que un avance importante, más allá de que necesitamos seguir respondiendo frente a la tensión en ese territorio. Y una cosita más que me parece importante en relación a la investigación que tiene que ver con la trata laboral que vos planteabas recién. Que sí identificamos estas situaciones vinculadas a la construcción, vinculados al trabajo doméstico, que eso además fue visible, fue publicitado, a la pesca, y en el ámbito de lo agropecuario también aparecen situaciones. Bueno, un panorama bastante complejo, un abanico importante. Hemos estado dialogando con la directora de la organización El Paso, Cristina Prego, a propósito del tema de trata y fundamentalmente, bueno, a través de esta investigación, dueño de personas, personas con dueño. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Perfecto, les esperamos a todas y a todos el 5, tanto por Zoom o por Facebook Live. En las redes de nuestra organización pueden encontrar los links para seguir acompañándonos. Y bueno, y en este sentido lo que buscamos es que nadie más, nunca más se sienta dueño de nadie. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina Prego, directora de la organización El Paso, en la mañana de Arriba Gente.